En los archivos polvorientos de la diócesis de Brindisi existe una colección de documentos que la Iglesia Católica ha intentado enterrar durante más de 80 años. Estos papeles revelan la desaparición sistemática de 9 hombres de la familia Ricci en San Bartolo, una aldea remota del sur de Italia, entre 1912 y 1913. Lo que sigue es el primer relato completo de lo que muchos consideran el caso más perturbador de corrupción familiar y eclesiástica en la historia moderna italiana. La mañana en que los trabajadores de renovación de la iglesia de San Bartolo descubrieron el diario oculto del padre Bianchi en 1937, no tenían idea de que estaban desenterrando evidencia de una conspiración que había permanecido sepultada durante casi un cuarto de siglo. Las páginas amarillentas, escritas con tinta desvanecida, contenían fechas precisas, nombres completos y cantidades exactas de dinero que coincidían perfectamente con los registros de seguros que las autoridades habían considerado perdidos para siempre. San Bartolo se encuentra enclavado entre las colinas rocosas de Puglia, a 60 kilómetros de cualquier ciudad considerable. En 1912, el pueblo consistía en poco más que 40 casas de piedra blanca, una iglesia del siglo XVI y la imponente villa de la familia Ricci que dominaba la colina más alta desde hacía 3 generaciones. Los caminos de tierra que conectaban San Bartolo con el mundo exterior se volvían intransitables durante los meses de invierno, dejando a los habitantes completamente aislados del resto de la civilización durante semanas enteras. Esta separación geográfica había creado una comunidad cerrada, donde los secretos se guardaban celosamente y los forasteros eran recibidos con desconfianza instintiva. La familia Ricci había llegado a San Bartolo en 1847, cuando Domenico Ricci, un comerciante próspero de Nápoles, compró la villa abandonada y las tierras circundantes por una fracción de su valor real. Los lugareños susurraban que Domenico había huido de la capital después de un escándalo financiero, pero su dinero era tan real como su determinación de establecer una nueva vida. Durante los siguientes 60 años, los Ricci se convirtieron en los señores indiscutibles del pueblo, controlando no solo las tierras más fértiles, sino también el molino, la tienda general y los contratos de trabajo que mantenían a las familias locales. Cuando Domenico murió en 1895, dejó su imperio a su única hija, Caterina Ricci, una mujer de 32 años cuya belleza era superada únicamente por su astucia para los negocios. Caterina había transformado la operación familiar de una simple finca agrícola en una red compleja de inversiones que se extendía desde los viñedos locales hasta las compañías de seguros de Roma. Su genio radicaba en entender que el dinero no era simplemente algo que se ganaba, sino algo que se multiplicaba a través de relaciones cuidadosamente cultivadas y oportunidades estratégicamente aprovechadas. Para 1910, Caterina controlaba no solo la economía local, sino también los matrimonios, los nacimientos y las muertes que daban forma al destino de cada familia en San Bartolo. Los registros parroquiales muestran que durante este periodo, ninguna decisión importante se tomaba sin la aprobación implícita o explícita de la matriarca Ricci. El padre Giuseppe Bianchi llegó a San Bartolo en abril de 1911, enviado por el obispo de Brindisi para reemplazar al anciano padre Torretti, quien había servido a la comunidad durante 40 años hasta su muerte repentina por fiebre. Bianchi era un hombre joven, apenas 28 años, ordenado recientemente y lleno del fervor reformista que caracterizaba a los nuevos sacerdotes de la época. Sus primeras cartas al obispo, fechadas entre mayo y agosto de 1911, describen San Bartolo como un remanso de paz cristiana donde las tradiciones se mantienen intactas y la fe permanece fuerte. Sin embargo, las entradas de su diario personal, escritas en latín para mayor discreción, cuentan una historia completamente diferente desde el principio. La primera entrada preocupante del diario de Bianchi, fechada el 15 de junio de 1911, registra una conversación inquietante con Caterina Ricci, durante la cual ella le explicó las costumbres especiales de San Bartolo. La señora Ricci me informó que las familias de aquí tienen arreglos particulares, escribió Bianchi en latín. Los matrimonios se deciden según criterios que no comprendo completamente.
y las viudas jóvenes son rápidamente reintroducidas en nuevas uniones. Cuando pregunté sobre la frecuencia inusual de muertes entre los hombres jóvenes, ella sonrió y dijo que los hombres de estas montañas viven intensamente pero brevemente. Esta conversación inicial estableció un patrón que se repetiría durante los siguientes meses, con Caterina proporcionando explicaciones plausibles pero vagamente inquietantes para todas las peculiaridades que Bianchi observaba en su nueva parroquia. Los registros de matrimonio de la iglesia de San Bartolo, para el período 1900-1911, revelan un patrón extraordinario que debería haber alarmado a cualquier observador atento. De los 43 matrimonios registrados durante estos años, 28 involucraban a novias que ya habían enviudado al menos una vez. Más perturbador aún, la edad promedio de muerte para los esposos era de 31 años, casi 20 años menor que la media nacional italiana para el mismo periodo. Las causas de muerte listadas en los certificados incluían accidente laboral, fiebre súbita, caída desde altura y falla cardíaca. Pero ninguno de estos hombres había mostrado síntomas previos de enfermedad o debilidad, según los testimonios posteriores de sus familiares y vecinos. Caterina Ricci había refinado su sistema a lo largo de más de una década, creando lo que los investigadores modernos reconocerían como una operación de seguros de vida fraudulenta de sofisticación extraordinaria para su época. Su método dependía de identificar a hombres jóvenes y saludables de familias pobres, preferiblemente huérfanos o hijos únicos sin parientes cercanos que pudieran hacer preguntas incómodas. Estos hombres eran introducidos cuidadosamente en el círculo social Ricci, a través de ofertas de trabajo en la villa, invitaciones a festivales familiares y, eventualmente, presentaciones formales a las numerosas sobrinas, primas y ahijadas de Caterina, que necesitaban esposos apropiados. El proceso de selección era meticuloso y psicológicamente sofisticado. Caterina había desarrollado un instinto infalible para identificar a hombres que combinarían gratitud extrema por la oportunidad de mejorar su estatus social con una naturaleza lo suficientemente dócil como para no cuestionar las decisiones familiares. Durante el período de cortejo, que típicamente duraba entre 3 y 6 meses, los candidatos eran gradualmente introducidos a las tradiciones familiares que incluían la firma de pólizas de seguros de vida sustanciales como parte de los arreglos matrimoniales. Estas pólizas, que variaban entre 5.000 y 15.000 liras según la situación financiera aparente del novio, se presentaban como evidencia del compromiso serio de la familia Ricci con el bienestar de sus nuevos miembros. Los documentos de seguros encontrados en el diario de Bianchi muestran que Caterina había establecido relaciones con al menos 6 compañías diferentes de seguros en Roma, Milán y Turín, distribuyendo cuidadosamente las pólizas para evitar que cualquier compañía individual notara un patrón sospechoso. Cada esposo nuevo era asegurado por al menos 2 compañías diferentes, con las beneficiarias listadas como combinaciones de la esposa, Caterina como madre sustituta y varios miembros de la familia extendida. Esta diversificación no solo minimizaba el riesgo de detección, sino que también maximizaba los pagos totales, ya que las compañías de seguros de la época rara vez se comunicaban entre sí para verificar pólizas duplicadas. La metodología real de los asesinatos variaba según las circunstancias específicas de cada caso, pero los registros sugieren que Caterina había desarrollado preferencia por 3 métodos principales. El envenenamiento con arsénico, obtenido de los pesticidas agrícolas comúnmente usados en los viñedos, era el método preferido para esposos que trabajaban cerca de la villa, donde el acceso a la comida y bebida podía controlarse fácilmente. Los accidentes en lugares peligrosos como acantilados, pozos profundos o estructuras inestables se reservaban para hombres cuyo trabajo los llevaba regularmente a áreas remotas donde un cuerpo podría no ser descubierto durante horas o días. El tercer método, más sutil pero igualmente efectivo, involucraba la administración de sustancias que provocarían ataques cardíacos o derrames cerebrales en hombres jóvenes y aparentemente saludables. Este canal no es para todos, especialmente para aquellos que prefieren creer que la maldad humana tiene límites claros y comprensibles. La historia de los Ricci desafía esas creencias confortables.
revelando profundidades de planificación y ejecución que transforman el asesinato de un acto pasional en una industria calculada. Los documentos que estamos a punto de examinar contienen detalles que han permanecido clasificados por las autoridades italianas durante décadas, liberados solo recientemente bajo las nuevas leyes de libertad de información del país. Los 9 hombres que perdieron la vida entre marzo de 1912 y febrero de 1913 representaban una sección transversal perfecta de la población masculina joven de la región. Sus nombres, preservados en el diario del padre Bianchi, junto con observaciones detalladas sobre sus personalidades y circunstancias familiares, proporcionan una ventana inquietante hacia la mente selectiva de Caterina Ricci. Marco Santangelo, de 26 años, fue el primero en morir, supuestamente de una caída mientras reparaba el techo de la villa en marzo de 1912. Hijo único de una viuda empobrecida, Marco había trabajado para los Ricci durante 2 años antes de casarse con Elena, la sobrina favorita de Caterina, en enero de 1912. Su póliza de seguro, firmada como parte del acuerdo matrimonial, totalizaba 8.000 liras, una suma que representaba más dinero del que Marco habría ganado en 10 años de trabajo agrícola. Giuseppe Altamura siguió en abril, oficialmente víctima de una fiebre súbita que lo mató en menos de 48 horas. Los síntomas descritos por los testigos, náuseas severas, vómitos incontrolables y convulsiones finales, coinciden perfectamente con el perfil clásico del envenenamiento por arsénico. Giuseppe, de 29 años, había sido presentado a su esposa María, a través de Caterina, y se había casado apenas 6 meses antes de su muerte. Su póliza de seguro combinada con 3 compañías diferentes totalizaba 12.000 liras, la cantidad más alta registrada hasta ese momento. Las notas del padre Bianchi indican que Giuseppe había expresado preocupaciones sobre la generosidad excesiva de la familia Ricci hacia él, comentando que ningún hombre pobre merece tanta fortuna sin trabajar por ella. Antes de continuar con este relato perturbador, es importante recordar que los nombres y detalles específicos han sido verificados a través de múltiples fuentes independientes, incluyendo registros civiles, documentos eclesiásticos y testimonios jurados de sobrevivientes que finalmente encontraron el valor para hablar. La precisión histórica es fundamental para honrar la memoria de las víctimas y entender completamente la magnitud de esta conspiración. Antonio Ferragamo murió en mayo, supuestamente ahogado en el pozo principal de la villa mientras realizaba trabajos de mantenimiento rutinarios. Sin embargo, las notas médicas del doctor local, encontradas años después en el archivo de la familia, indican que el cuerpo mostraba evidencia de trauma contundente en la cabeza, consistente con un golpe severo antes de la inmersión. Antonio, de 25 años, había sido considerado el más inteligente de los esposos recientes, con habilidades de lectura y escritura superiores al promedio local. Sus cartas a un primo en Bari, interceptadas y preservadas por Caterina según el diario de Bianchi, expresaban sospechas crecientes sobre las muertes anteriores y su intención de hacer preguntas que otros tienen miedo de hacer. Los meses de verano trajeron una aceleración inquietante en el ritmo de las muertes. Salvatore Grimaldi murió en junio de un aparente ataque cardíaco, mientras trabajaba en los viñedos bajo el sol intenso. Nicola Borsellino siguió en julio, víctima de otra fiebre súbita que los registros médicos describen con síntomas idénticos a los de Giuseppe Altamura 4 meses antes. Agosto trajo la muerte de Francesco De Luca, quien supuestamente se cayó de un acantilado mientras buscaba cabras perdidas, y septiembre vio el fallecimiento de Carmelo Russo por otra falla cardíaca inexplicable durante una cena familiar en la villa. Las notas del padre Bianchi durante este periodo muestran una evolución psicológica fascinante y aterradora. Sus entradas iniciales expresan confusión genuina y preocupación pastoral por el sufrimiento de su rebaño. Gradualmente, sin embargo, sus observaciones se vuelven más sistemáticas y analíticas, como si estuviera documentando conscientemente evidencia para una futura investigación.
La entrada del 15 de agosto de 1912 es particularmente reveladora. He comenzado a mantener registros secretos de cada conversación con la señora Ritchie. Sus explicaciones son siempre plausibles individualmente, pero consideradas en conjunto, revelan un patrón que ningún sacerdote de conciencia puede ignorar. Dios me perdone, pero creo que estoy sirviendo en una parroquia donde el diablo camina libremente entre nosotros. La muerte de Vincenzo Torretti en octubre marcó un punto de inflexión crucial tanto en la operación de Caterina como en la investigación clandestina del padre Bianchi. Vincenzo era sobrino del anterior sacerdote de San Bartolo, y su llegada al pueblo había sido motivada específicamente por su deseo de honrar la memoria de su tío, sirviendo en la misma comunidad. A diferencia de las víctimas anteriores, Vincenzo tenía conexiones familiares fuera de San Bartolo y un nivel de educación que lo hacía naturalmente inquisitivo sobre las tradiciones locales que otros aceptaban sin cuestionamiento. Las circunstancias de la muerte de Vincenzo fueron particularmente elaboradas, involucrando lo que los investigadores posteriores reconocerían como el primer intento documentado de Caterina de crear una coartada a prueba de fallos. La noche de su muerte, Vincenzo había cenado en la villa como invitado de honor en una celebración del primer aniversario de su matrimonio con Rosaria, otra de las protegidas de Caterina. Múltiples testigos lo vieron consumir vino y comida en compañía de al menos 12 personas, incluyendo al padre Bianchi, antes de retirarse aparentemente en buena salud alrededor de las 10 de la noche. Su cuerpo fue encontrado la mañana siguiente en la base de las escaleras de piedra que conducían desde la villa hasta el camino principal, aparentemente víctima de una caída accidental durante su regreso a casa en la oscuridad. Sin embargo, el diario de Bianchi registra detalles que contradicen fundamentalmente la versión oficial de los eventos. Según sus notas, Vincenzo había solicitado una reunión privada con el sacerdote para el día siguiente, mencionando que tenía información importante sobre las muertes recientes que un hombre de Dios debería conocer. Más significativamente, Bianchi había observado que Vincenzo había bebido muy poco vino durante la cena, manteniéndose deliberadamente sobrio de una manera que sugería precaución consciente. La autopsia rudimentaria realizada por el médico local encontró niveles de alcohol en la sangre inconsistentes con el consumo observado, pero estas discrepancias fueron oficialmente atribuidas a la fermentación post-mortem y archivadas sin investigación adicional. La muerte final en la secuencia, la de Roberto Castellano en febrero de 1913, proporcionó la evidencia más clara del modus operandi de Caterina. Roberto había sido el más cauteloso de todos los esposos, expresando abiertamente sus sospechas sobre el patrón de muertes y llegando al extremo de contactar a las autoridades provinciales en Brindisi para solicitar una investigación formal. Sus cartas a la policía, preservadas en los archivos gubernamentales, demuestran una comprensión notable de la situación real y una determinación de exponer la verdad sin importar las consecuencias personales. Caterina, consciente de la amenaza que Roberto representaba, orquestó su eliminación con una sofisticación que revelaba años de experiencia perfeccionando sus métodos. Durante una tormenta de invierno particularmente severa que había aislado completamente a San Bartolo del mundo exterior, Roberto fue encontrado muerto en su propia casa, aparentemente víctima de una intoxicación accidental por monóxido de carbono de una estufa defectuosa. La escena había sido cuidadosamente preparada para sugerir un accidente doméstico trágico, pero completamente plausible, con evidencia física que respaldaba la narrativa oficial en todos los puntos importantes. El padre Bianchi, para este momento completamente convencido de que estaba documentando una conspiración criminal masiva, había comenzado a tomar precauciones elaboradas para proteger sus registros y su propia vida. Sus últimas entradas de diario, escritas en febrero y marzo de 1913, revelan un hombre atormentado por el conocimiento de atrocidades que no podía probar legalmente, pero que sabía con certeza moral absoluta. «He contado los cuerpos y calculado las ganancias», escribió el 28 de febrero. 9 hombres han muerto, y los pagos de seguros totalizan más de 75.000 liras. Esta mujer ha convertido el matrimonio en una forma de asesinato comercial, y yo he sido su cómplice involuntario, bendeciendo uniones que sabía que terminarían en tragedia.
La investigación que finalmente expuso la conspiración Ricci comenzó no con las sospechas de las autoridades locales, sino con la llegada imprevista a San Bartolo de inspector Matteo Galdi, de la Policía Provincial de Brindisi, en marzo de 1913. Galdi había sido enviado inicialmente para investigar las cartas de Roberto Castellano, que habían llegado a la oficina provincial días después de su muerte y habían despertado suficiente curiosidad burocrática para justificar una investigación preliminar. Lo que Galdi esperaba que fuera una verificación rutinaria de quejas infundadas, se convirtió rápidamente en la investigación criminal más compleja de su carrera, cuando comenzó a examinar los registros de defunción locales y notó patrones que ningún funcionario anterior había molestado en analizar sistemáticamente. Galdi era un investigador meticuloso, entrenado en los nuevos métodos científicos de análisis criminal que estaban revolucionando el trabajo policial europeo en el período anterior a la Primera Guerra Mundial. Su primera acción en San Bartolo fue solicitar todos los registros de defunción para los 5 años anteriores, no solo para la familia Ricci, sino para toda la comunidad. El análisis estadístico que realizó, primitivo según los estándares modernos pero revolucionario para 1913, reveló inmediatamente anomalías que no podían explicarse por factores ambientales o genéticos. La tasa de mortalidad masculina en el grupo de edad 20-35 años era casi 5 veces el promedio nacional, mientras que la tasa de mortalidad femenina en el mismo grupo era significativamente menor que el promedio. Más revelador aún fue el análisis de Galdi de las correlaciones matrimoniales. Descubrió que el 89% de los hombres que habían muerto durante el periodo bajo investigación estaban casados con mujeres directa o indirectamente conectadas con la familia Ricci. El tiempo promedio entre el matrimonio y la muerte para este grupo era de 8 meses. Un patrón tan estadísticamente improbable que Galdi calculó las probabilidades de que fuera coincidencia en menos de 1 en 10 millones. Estos números proporcionaron la base científica necesaria para obtener órdenes judiciales para una investigación más profunda, incluyendo la exhumación de cuerpos y el acceso a registros financieros privados. La primera exhumación, la del cuerpo de Giuseppe Altamura, se realizó el 15 de abril de 1913, casi exactamente un año después de su muerte. Los avances en toxicología forense de la época permitieron la detección de arsénico en concentraciones letales en muestras de cabello y uñas, evidencia que había permanecido estable a pesar del tiempo transcurrido. Este descubrimiento proporcionó la primera confirmación científica de asesinato y estableció un precedente legal para exhumar los cuerpos adicionales. Durante las siguientes 6 semanas, 8 de los 9 hombres fueron exhumados y sometidos a análisis toxicológicos exhaustivos. Los resultados fueron devastadores para cualquier teoría de muertes naturales o accidentales. 6 de los 8 cuerpos examinados mostraron evidencia clara de envenenamiento por arsénico, con concentraciones que variaban desde niveles marginalmente letales hasta cantidades masivas que habrían causado la muerte en cuestión de horas. Los 2 cuerpos restantes, aunque negativos para arsénico, mostraron otras anomalías significativas incluyendo fracturas craneales consistentes con trauma contundente y evidencia de asfixia que contradecía las causas de muerte oficiales. La evidencia física acumulada eliminó cualquier duda razonable sobre la naturaleza criminal de estas muertes y proporcionó la justificación legal necesaria para arrestos inmediatos. Mientras Galdi construía su caso científico contra la Operación Ricci, también estaba desarrollando una comprensión más profunda de la estructura social que había permitido que estos crímenes continuaran sin detección durante años. Sus entrevistas con los residentes de San Bartolo revelaron una comunidad paralizada por una combinación de miedo económico y aislamiento cultural que había convertido el silencio en una estrategia de supervivencia. Las familias dependientes de los Ricci para trabajo, crédito y conexiones comerciales habían desarrollado una ceguera selectiva hacia las actividades sospechosas, mientras que la distancia física de San Bartolo de los centros de autoridad gubernamental había creado un vacío de supervisión que Caterina había explotado brillantemente. La investigación de Galdi también reveló el papel complejo y trágico del padre Bianchi en toda la conspiración.
Las entrevistas con los feligreses confirmaron que el sacerdote había expresado preocupaciones privadas sobre las muertes frecuentes, pero también revelaron que su posición como outsider educado y representante de la autoridad eclesiástica lo había aislado de la confianza completa de la comunidad local. Sus intentos de investigar discretamente habían sido interpretados por muchos como curiosidad inapropiada, mientras que su conocimiento creciente de la verdad lo había colocado en una posición de peligro extremo que él había reconocido, pero había sido incapaz de evitar. ¿Qué estado estás escuchando desde mientras procesamos estos detalles perturbadores? La geografía del crimen siempre juega un papel crucial en cómo se desarrollan y finalmente se resuelven estos casos. Y la historia de San Bartolo demuestra cómo el aislamiento puede convertirse tanto en una herramienta para el criminal como en un obstáculo para la justicia. La desaparición del padre Bianchi el 23 de marzo de 1913, exactamente 3 días antes de la llegada programada de Inspector Galdi para su primera entrevista formal, marcó la escalada final de la crisis. Los feligreses que llegaron para la misa matutina encontraron la iglesia cerrada y la residencia del sacerdote aparentemente desocupada, sin signos de lucha, pero tampoco evidencia de partida voluntaria. La ropa, los libros personales, incluso el dinero de la colecta semanal, permanecían intactos, creando un misterio que inicialmente distrajo a Galdi de su investigación principal, pero que eventualmente proporcionaría la evidencia más condenatoria contra Caterina Ricci. Los registros de Galdi documentan una búsqueda exhaustiva de 3 semanas por el sacerdote desaparecido, involucrando no solo a la policía local, sino también a voluntarios de pueblos vecinos, y finalmente a unidades especializadas de la Policía Real de Roma. La búsqueda se concentró inicialmente en las áreas montañosas circundantes bajo la teoría de que Bianchi podría haber sufrido un accidente mientras caminaba o meditaba en soledad. Sin embargo, la ausencia completa de rastros físicos, combinada con el momento sospechoso de la desaparición, gradualmente cambió el foco hacia la posibilidad de que el sacerdote hubiera sido víctima de la misma conspiración que había estado documentando secretamente. El punto de quiebre llegó el 18 de abril de 1913, cuando trabajadores que excavaban una nueva letrina detrás de la Villa Ricci descubrieron restos humanos enterrados a aproximadamente 2 metros de profundidad. La identificación inicial se basó en fragmentos de vestimenta clerical y un crucifijo de plata que múltiples testigos reconocieron como perteneciente al padre Bianchi. La autopsia forense, realizada por un equipo especializado traído desde Roma, confirmó la identidad a través de registros dentales y reveló evidencia de trauma masivo en el cráneo consistente con múltiples golpes de un objeto contundente pesado. Más crucial para la construcción del caso criminal fue el descubrimiento, durante la excavación del sitio de entierro, de una caja metálica sellada que contenía el diario completo del padre Bianchi, junto con copias de todos los documentos de seguros, correspondencia con las compañías aseguradoras y registros financieros detallados que documentaban los pagos recibidos por la familia Ricci. Estos documentos, que Bianchi había obviamente compilado como evidencia para una eventual exposición de la conspiración, proporcionaron la prueba definitiva no solo de los asesinatos, sino también de los motivos financieros y la metodología sistemática empleada durante más de 2 años. El arresto de Caterina Ricci el 25 de abril de 1913 marcó el final de la fase de investigación y el comienzo de lo que se convertiría en uno de los juicios criminales más publicitados en la historia italiana moderna. La evidencia acumulada por Inspector Galdi, combinada con los registros meticulosos del padre Bianchi, creó un caso prosecutorial de fuerza abrumadora que dejó poco espacio para la defensa legal tradicional. Sin embargo, la complejidad social y económica de la conspiración significaba que el juicio involucraría no solo la culpabilidad individual de Caterina, sino también las preguntas más amplias sobre cómo una comunidad entera había permitido que tales atrocidades continuaran sin intervención. Las audiencias preliminares, celebradas en Brindisi durante mayo y junio de 1913, revelaron la extensión completa de la red de complicidad que había hecho posible la Operación Ricci. Además de Caterina como la organizadora principal, los investigadores habían identificado a al menos 6 cómplices activos, incluyendo 2 de sus sobrinas que habían servido como viudas en matrimonios fraudulentos,
el médico local que había falsificado certificados de defunción, un funcionario de correos que había facilitado la correspondencia con las compañías de seguros y 2 trabajadores de la villa que habían participado directamente en varios de los asesinatos. El juicio formal comenzó el 15 de septiembre de 1913 en el Tribunal Superior de Lecce, una ciudad lo suficientemente grande como para acomodar el interés mediático masivo, pero lo suficientemente cerca de San Bartolo como para permitir el testimonio de numerosos testigos locales. Los procedimientos duraron casi 4 meses, con más de 80 testigos presentando evidencia que pintó un retrato detallado no solo de los crímenes específicos, sino también de la cultura social que los había permitido. Los reporteros de periódicos nacionales documentaron cada día del juicio, creando una narrativa pública que transformó el caso Ricci en un símbolo de la corrupción rural y la necesidad de reforma social. La estrategia de defensa de Caterina se basó inicialmente en negar conocimiento directo de cualquier actividad criminal, retratándose a sí misma como víctima de empleados deshonestos y circunstancias trágicas pero coincidentes. Sin embargo, la evidencia documental del diario de Bianchi, particularmente las transcripciones de conversaciones específicas y las copias de su correspondencia personal con las compañías de seguros, hizo imposible mantener esta posición. A medida que el juicio progresaba, la defensa cambió hacia una estrategia de culpabilidad disminuida basada en argumentos sobre presión económica, aislamiento social y las supuestas limitaciones de la comprensión femenina de las complejidades legales y financieras. Deja un comentario con tu teoría sobre qué motivó realmente a Caterina Ricci más allá de la ganancia financiera obvia. Los psicólogos modernos han especulado sobre todo, desde trastornos de personalidad hasta traumas de la infancia, pero la evidencia histórica proporciona solo pistas fragmentarias sobre su estado mental interno. La evidencia presentada durante el juicio reveló que las ganancias financieras de la Operación Ricci habían totalizado aproximadamente 127.000 liras durante el periodo activo, una suma que representaba más de 25 años de ingresos promedio para una familia italiana de clase media en 1913. Sin embargo, los registros financieros también mostraron que Caterina había gastado estas ganancias casi tan rápido como las había obtenido, invirtiendo en propiedades adicionales, joyas elaboradas y un estilo de vida que rivalizaba con la aristocracia urbana más rica. Esta evidencia sugería que los motivos iban más allá de la simple acumulación de riqueza hacia una compulsión psicológica más compleja, relacionada con el estatus social y el poder personal. Los testimonios más impactantes del juicio vinieron de las 4 viudas supervivientes que habían participado conscientemente en la conspiración a través de matrimonios con hombres que sabían que serían asesinados. Sus declaraciones, entregadas bajo inmunidad procesal a cambio de cooperación completa, proporcionaron detalles íntimos sobre la metodología de Caterina y la estructura psicológica que había permitido que múltiples personas participaran en asesinatos seriales durante un período extendido. Estos testimonios revelaron que Caterina había creado una especie de culto de personalidad dentro de su círculo familiar, usando una combinación de generosidad material, manipulación emocional y amenazas implícitas para asegurar la lealtad absoluta. El testimonio más perturbador vino de Elena Ricci, la sobrina que había estado casada con Marco Santangelo, la primera víctima de la secuencia de 1912. Elena describió en detalle cómo Caterina había gradualmente preparado a las mujeres jóvenes de la familia para aceptar la necesidad de sacrificios ocasionales para el bienestar del grupo más grande. Según Elena, estas preparaciones habían comenzado años antes de los primeros asesinatos, con Caterina contando historias sobre familias históricas que habían prosperado a través de decisiones difíciles y gradualmente normalizando la idea de que la supervivencia económica a veces requería acciones que la sociedad exterior podría no comprender o aprobar. El veredicto, entregado el 23 de enero de 1914, encontró a Caterina Ricci culpable de 9 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de asesinato del padre Bianchi. La sentencia de muerte se impuso de acuerdo con el Código Penal italiano de la época, aunque las disposiciones legales para mujeres condenadas requerían un periodo de espera de 2 años durante el cual la sentencia podía ser conmutada a cadena perpetua bajo circunstancias atenuantes.
Los cómplices recibieron sentencias que variaban desde 10 años hasta cadena perpetua dependiendo de su nivel de participación directa en los asesinatos reales. La ejecución de Caterina Ricci, llevada a cabo por pelotón de fusilamiento en la prisión de Bari el 15 de marzo de 1916, marcó el final oficial del caso, pero no el final de su impacto en la sociedad italiana. Los detalles del caso, ampliamente reportados en la prensa nacional, habían expuesto no solo una conspiración criminal individual, sino también las vulnerabilidades sistémicas en la supervisión gubernamental de las comunidades rurales aisladas. Las reformas legales implementadas en respuesta al caso Ricci incluyeron requisitos mejorados para la verificación de pólizas de seguros, estándares más estrictos para las autopsias en casos de muerte súbita y procedimientos formales para la investigación de patrones estadísticos inusuales en los registros de defunción locales. San Bartolo mismo nunca se recuperó completamente del escándalo y la atención mediática. La Villa Ricci fue confiscada por el Estado y eventualmente demolida, con los materiales vendidos para pagar las deudas legales y las restituciones a las familias de las víctimas. Muchas de las familias que habían dependido económicamente de los Ricci emigraron a ciudades más grandes o a otros países, comenzando una despoblación gradual que continuó durante décadas. Para 1950, San Bartolo había sido efectivamente abandonado, con solo una docena de residentes ancianos manteniendo las propiedades hasta sus propias muertes naturales. La iglesia donde el padre Bianchi había servido y documentado secretamente los crímenes que costarían su vida permaneció en uso hasta 1960, cuando la diócesis la cerró oficialmente debido a la falta de feligreses. Los renovadores que descubrieron su diario en 1937 habían completado su trabajo y se habían ido sin comprender completamente la importancia histórica de su hallazgo. Los documentos fueron archivados rutinariamente en los registros diocesanos, donde permanecieron prácticamente inaccesibles, hasta que investigadores académicos que estudiaban la historia criminal italiana los redescubrieron en la década de 1980. Los estudios modernos del caso Ricci han identificado varios factores que hicieron posible esta conspiración particular en ese tiempo y lugar específicos. El aislamiento geográfico de San Bartolo había creado condiciones donde la autoridad tradicional podía operar sin supervisión externa significativa. La estructura económica de la comunidad, dominada por una sola familia, había eliminado los controles y equilibrios naturales que podrían haber expuesto actividades sospechosas más temprano. Más fundamentalmente, las actitudes culturales hacia la muerte en las comunidades rurales italianas de principios del siglo XX habían aceptado niveles de mortalidad que parecerían alarmantes según los estándares modernos. Los psicólogos que han estudiado la documentación disponible sobre Caterina Ricci han propuesto varias teorías sobre sus motivaciones y estado mental. Algunos sugieren que exhibía características consistentes con lo que ahora clasificaríamos como trastorno antisocial de la personalidad, particularmente su capacidad aparente para formar relaciones cercanas con personas que planeaba matar y su falta de remordimiento evidente durante el juicio. Otros han enfocado en los aspectos de control y poder de sus crímenes, argumentando que las ganancias financieras pueden haber sido secundarias a la satisfacción psicológica de manipular completamente las vidas y muertes de otros. La evidencia documental sugiere que Caterina había desarrollado una filosofía personal que justificaba sus acciones a través de una forma distorsionada de darwinismo social, viendo a sus víctimas como naturalmente inferiores y por lo tanto apropiadas para la explotación. Sus cartas a las compañías de seguros, escritas con una prosa educada y sofisticada, muestran una mujer completamente cómoda presentándose como una viuda afligida, mientras simultáneamente orquestaba las muertes que crearían esa condición. Esta duplicidad psicológica, mantenida consistentemente durante años, sugiere un nivel de planificación y autocontrol que va mucho más allá del crimen pasional o oportunista. El legado del caso Ricci se extiende más allá de su importancia histórica inmediata hacia su influencia en el desarrollo de la criminología moderna. Los métodos de investigación empleados por Inspector Galdi, particularmente su uso del análisis estadístico para identificar patrones criminales, establecieron precedentes que influenciaron las técnicas policiales durante décadas. El caso también demostró la importancia crucial de preservar evidencia documental,
ya que los registros meticulosos del padre Bianchi proporcionaron la base probatoria que hizo posible las condenas exitosas. En términos de impacto social más amplio, la historia de San Bartolo sirvió como una advertencia sobre los peligros del aislamiento comunitario y la concentración excesiva de poder económico. Las reformas implementadas después del caso incluían no solo cambios legales, sino también iniciativas para mejorar la comunicación y supervisión en comunidades rurales remotas. Estas medidas, aunque no perfectas, ayudaron a prevenir la recurrencia de conspiraciones similares en gran escala durante el resto del siglo XX. Los archivos relacionados con el caso Ricci, ahora alojados en múltiples instituciones, incluyendo los archivos nacionales en Roma, la Biblioteca del Vaticano y la Universidad de Bari, continúan atrayendo investigadores de disciplinas que van desde la historia criminal hasta la sociología y la psicología. Los documentos proporcionan una ventana única hacia la mentalidad y metodología de los criminales seriales en un periodo cuando tales conceptos apenas estaban comenzando a ser entendidos por la ciencia forense. La preservación detallada de evidencia, testimonios y análisis contemporáneos hace que el caso Ricci sea uno de los estudios más completos disponibles de una conspiración criminal compleja del periodo premoderno. La historia de San Bartolo y la familia Ricci permanece como un testimonio perturbador del potencial para la maldad organizada que puede existir debajo de la superficie de la vida comunitaria aparentemente normal. Los 9 hombres que perdieron sus vidas entre 1912 y 1913, junto con el padre Bianchi que murió tratando de exponer la verdad, representan no solo víctimas individuales, sino también advertencias sobre los peligros de la complacencia social ante patrones sospechosos. Sus muertes, documentadas meticulosamente en los registros que sobrevivieron a sus asesinos, continúan hablando a través de los siglos, como recordatorios de que la vigilancia constante es el precio de la seguridad comunitaria. En los campos abandonados donde una vez se alzó la Villa Ricci, los visitantes ocasionales reportan una sensación persistente de inquietud que no puede atribuirse completamente al conocimiento de la historia del lugar. La naturaleza misma parece haber reclamado el sitio con una urgencia inusual, como si tratara de borrar las marcas de lo que una vez ocurrió allí. Los investigadores que han visitado San Bartolo en décadas recientes describen una quietud que va más allá de la simple despoblación, una ausencia de la vida natural que normalmente caracteriza las áreas rurales abandonadas. Tal vez es simplemente la proyección de conocimiento histórico sobre percepción sensorial, o tal vez algunos lugares retienen ecos de los eventos traumáticos que una vez los definieron. En cualquier caso, San Bartolo permanece como un monumento silencioso a una de las conspiraciones criminales más sistemáticamente documentadas de la era moderna, un recordatorio de que la maldad humana puede alcanzar profundidades que desafían la comprensión normal y requieren vigilancia constante para prevenir su recurrencia.